ya lo que hemos empezado como lógica de predicados de primer orden. Habíamos visto que esta nueva lógica era mucho más generalizada que la lógica proposicional y nos permitía precisamente el poder reutilizar lo que eran las definiciones de manera de poder ampliar un poco más el espectro de lo que era la descripción del mundo. Habíamos visto ya lo que era la introducción, la unificación y la conversión de fórmulas bien formadas a cláusulas. Entonces, hoy nos vamos a dedicar precisamente a ver cómo es que ahora eso va a afectar a estas dos metodologías. Denme un minutito, creo que tengo unos cuantos más que quieren ingresar. Esperemos sean todos. Ok, cómo esto va a afectar a lo que han sido las metodologías de resolución y de refutación que ya habíamos definido en lógica proposicional. Entonces veamos qué es lo que sucede. ¿Qué pasa con la resolución? La resolución sigue basándose en lo que es la demostración, pero habíamos visto que para lo que va a ser la lógica de predicados de primer orden, esto va a variar simplemente en lo que son las definiciones de los símbolos del lenguaje. En este caso ya no hablamos simplemente de átomos, sino hablamos de términos, y estos términos van a estar asociados precisamente a variables que en su asociación a las constantes van a determinarnos el ámbito del dominio que estaría siendo afectado o para el cual estaría siendo cierta el concepto que hubiéramos definido. Mantenemos los pasos. El primero que nos decía convertir delta a la FNC. Nuevamente, nosotros con la conversión que habíamos visto el día martes, podemos llevar cualquier fórmula bien formada, ahora llamada término o llamados predicados, a la forma normal conjuntiva, donde nuestro objetivo es siempre poder colocarlo en este nuevo formato que habíamos determinado que eran las cláusulas. Convertimos ahora WN, ya no es simplemente WN, sino WN de X, a la forma normal conjuntiva. Esto habíamos indicado que es para que se pueda hablar el mismo idioma, ¿no es cierto? De manera que cuando yo empiece a buscar dentro de delta a WN, pues lo pueda encontrar. Y el último paso que nos decía iterar en delta hasta que o no existan más cláusulas para iterar o se encuentre WN. Entonces ya no hay ninguna combinación interesante que podría llevarnos hacia la dirección del WN que estoy buscando, o he encontrado WN por alguna inferencia, por alguna combinación de, en este caso, cláusulas. La refutación nuevamente se basa en la misma denominación, pero ahora nosotros sabemos, además de convertir delta a la FNC, debemos convertir la negación de WN a la forma normal conjuntiva. Unimos los pasos 1 y 2 y por contradicción deberíamos llegar al conjunto vacío, donde este conjunto vacío nos va a definir precisamente que nosotros hemos podido hallar una combinación entre lo que es WN y su complementario. Si esto existiera, entonces estaríamos precisamente demostrando que sí existía en el conjunto delta WN. Si vemos en método, en pasos, esto no ha cambiado, ¿sí? Lo único que quizás aquí se ha añadido es la posibilidad de que WN esté relacionado a variables. Por tanto, estas variables podrán ser cuantificadas y por tanto esos cuantificadores deberían ser tratados antes simplemente de empezar con inferencia. Un break más, sigo teniendo gente. Les voy a pedir por favor que miren, estamos ya a casi la 1, ¿sí? 15 minutos de espera, pero aún seguimos ingresando, ¿no? Ok, entonces voy a iniciar
Voy a iniciar en la siguiente diapositiva, ya que esta ya la hemos visto. Ok, entonces, si yo quiero convertir empezar a aplicar la metodología de resolución, lo primero que tengo que tener es el planteamiento, ¿no es cierto? Entonces, primer paso, dice convertir delta a la FNC. Entonces, si yo quiero convertir delta a la FNC, aplicaré los 9 pasos, ¿no? Para eso, para mí es importante identificar qué parte corresponde a delta y qué parte corresponde a WN. Entonces, en este caso, por la misma notación que habíamos utilizado en lógica proposicional, la primera parte encerrada entre llaves identificará el conjunto de lo que va a ser delta, aquellos predicados que corresponden a la descripción del mundo y que van a ser, en este caso, nuestro dominio. Y WN, que debería ser una fórmula bien formada, aquella que nosotros deseamos demostrar en delta. Ok, entonces lo primero vamos a convertir delta a la FNC. Empezamos con los pasos que ya conocemos a modo de practicar. Entonces eliminamos las implicaciones. ¿Cuántas implicaciones tenemos? Acá tenemos 2 implicaciones. La conversión para esto era simple. Entonces decíamos, para una implicación negamos el antecedente, convertimos la implicación en una disyuntiva y mantenemos el consecuente. Entonces, generamos la nueva fórmula negando el antecedente. En este caso vemos que simplemente es un predicado, negamos el antecedente o mantenemos el consecuente. En el segundo caso lo mismo, negamos el antecedente o mantenemos el consecuente. Hasta aquí hemos aplicado el primer paso. A continuación deberíamos reducir el ámbito de las negaciones. Habíamos visto que eso lo podemos hacer por la aplicación de las leyes de Morgan o por la aplicación de la regla de inferencia de eliminación de la negación. También aquí debemos incluir lo que es la equivalencia de los cuantificadores, estos nuevos símbolos que hemos incluido dentro de lo que es el lenguaje de lógica de predicados de primer orden. Entonces, verificamos cuál es la condición que en este caso la conectiva negación esté solo afectando a un predicado, no así a un término ni una FBF. Entonces, vemos que aquí tenemos una anidada donde una de ellas está afectando simplemente en este caso es un término, ¿no es cierto? Porque al incluir una conectiva está en el término, no está solamente en el predicado. Y tenemos una que va a afectar a todo. Luego tenemos esta otra que también está afectando a un término. Entonces, ejecutamos. En este caso, estas 2 negaciones se anularán entre sí, quedando el término sin negar. La conectiva por este de aquí afuera se invierte y cambiamos el para todo a un existencial, negando además el predicado asociado. En el segundo caso, solamente está afectando a este predicado, por tanto, invertiremos el cuantificador y negaremos el término asociado. Lo demás no ha sido afectado, se mantendrá. Estandarizamos variables. ¿Qué habíamos dicho que era para nosotros el estandarizar variables? Era el hacer el cambio de variable de los cuantificadores de manera que no existan 2 cuantificadores que estén haciendo referencia al mismo nombre de variable. Entonces aquí nosotros verificamos, aquí tenemos un existencial de B, tenemos un existencial de X, aquí tenemos un para todo de B, por lo cual tenemos una repetición. La primera la respetamos y la segunda la cambiamos. Aquí tenemos una más. Entonces, la primera la respetamos, la segunda y la tercera deben ser cambiadas por otros nombres de variables que no existan en el predicado. Entonces, aquí podemos usar los nombres de variables que deseemos, simplemente escribirlos en minúscula. Yo voy a utilizar para este caso, en vez de la segunda aparición de B, voy a utilizar Y. Por tanto, en el predicado correspondiente afectaremos
Y en el tercer caso vamos a utilizar Z. Y obviamente en el predicado asociado tendremos que cambiar a Z, ¿sí? Posiblemente podría existir una primera opción, decir, ok, aquí cambiamos a Y, aquí también deberíamos cambiar a Y. Pero sabemos que eso en forma repetitiva nuevamente nos va a permitir hacer el cambio de variable. Entonces, si cambiamos la primera vez a Y, ¿cierto? Entonces, esta con esta es igual. Entonces, la primera se respeta, la segunda se cambia. Entonces, esta tendríamos que volver a cambiar y cambiar en su predicado asociado. Entonces, lo hagamos de una vez o lo hagamos de forma repetida, es válido. Lo único que al final, cada cuantificador debe quedar con un solo nombre de variable referenciado, ¿sí? No pueden existir más de uno. Y esto hemos visto que va a incidir efectivamente en los siguientes pasos. Porque si, por ejemplo, tenemos dos cuantificadores que hacen, dos cuantificadores existenciales que hacen referencia a la misma variable, no sabremos cuál de ellos debemos de cambiar. O si tenemos un cuantificador existencial y un cuantificador universal con el mismo nombre de variable, ¿no es cierto? Ambos deberían ser cambiados. Por tanto, es muy importante el generar este paso antes de simplemente hacer la aplicación del cuarto paso. Entonces, el cuarto paso que nos dice aplicar la función de Skolem. ¿Qué va a ser la función de Skolem? Precisamente aquella función que nos va a permitir eliminar el cuantificador existencial. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para esto tenemos dos casos, habíamos dicho. El primer caso, cuando el cuantificador existencial se encuentra en el ámbito de un cuantificador universal. Y en el segundo caso, el existencial no está siendo afectado por ningún universal, no se encuentra en el ámbito de ningún cuantificador universal. Entonces, en este caso, tenemos dos, y resulta que ni este se encuentran en ningún ámbito de un universal. Mientras que estos universales simplemente están afectando a esta fórmula bien formada. Entonces deberíamos aplicar el caso 2, ¿no es cierto? Como es el caso 2, la variable cuantificada existencialmente deberá ser sustituida por una función muda de una constante. Y como cualquier función de una constante corresponde a otra constante, generaremos la constante correspondiente. Para esto, la única condición, que la constante no existe en ninguna parte en el predicado. Entonces, vemos en este predicado la única constante que existe es A. Por tanto, esa constante no puede ser utilizada. Utilizaremos las siguientes. Aquí simplemente por práctica, ¿no es cierto?, se acostumbra el poder utilizar la siguiente letra a las que existen, ¿no? O cualquier otra de las que ya existen. Ok, entonces para el mismo caso tenemos para el existencial de X será sustituido por una muda de una constante. Como ya he usado B, C y A, no puedo utilizaré la siguiente D y por consiguiente podremos llegar a E. Sustituimos eliminando el existencial. Entonces, eliminando el existencial tendremos la sustitución de B por C. Eliminando el existencial tendremos la sustitución de X por E, ¿cierto? En este nuevo predicado visualizamos claramente que ya no existe ningún cuantificador existencial. Todos absolutamente, ya sea por caso 1 o por caso 2, deberán ser eliminados de la función. Vamos al 5, llevar a la forma prenex. Para la forma prenex es simple, llevamos simplemente hacia un orden donde los cuantificadores universales se encuentran en la parte de delantera y en los predicados se dejan por detrás. Entonces, simplemente es una forma de organizar. Okay. Creo que tengo todavía gente. Creo que este semestre se han multiplicado, son cada vez más. Ok, continuamos. Esta resultaría de ordenar la fórmula bien formada, en este caso el conjunto delta, ¿no es cierto? Vamos al paso 6, convertimos la matriz a la forma normal conjuntiva.
continuamos con convertir delta a la FNC. Entonces, aquí verificamos qué podríamos realizar. Entonces, sabemos que a este punto lo único que podemos hacer es o distribuir o asociar. Entonces, veremos cómo se encuentra. Entonces, lo que nosotros deseamos a este punto es pequeños subconjuntos de O's que estén relacionados con Is. En ese caso, cláusulas que estén relacionadas con Is. Un término por sí solo es una cláusula. Entonces, aquí hay una cláusula y otra cláusula y aquí todo está con O. Por tanto, podría considerarse una sola cláusula. Por tanto, no necesito distribuir. Si tuviera, en cambio, un subconjunto de I relacionado con un O, entonces dentro del paréntesis el I y por fuera una conectiva O, entonces sí tendría algo que distribuir. En este caso no. Lo que sí tengo es una asociación, ya que aquí tengo un paréntesis interno cuando la conectiva tanto dentro del paréntesis como fuera es O. Por tanto, sabemos que este paréntesis ya no tiene sentido de ser, por lo cual podemos asociar en ese caso, ¿no? Entonces, eliminamos el paréntesis y vemos claramente que ahora tenemos una sola cláusula que nos está permitiendo visualizar claramente en este caso, la separación de cláusulas. Como ya está en la forma normal conjuntiva, nosotros ahora podemos eliminar los cuantificadores universales, simplemente borrarlos. Estando en su notación de conjunto, nosotros podemos sustituir las is por comas de manera de identificar de forma única a cada cláusula. Al separarlos por comas, vemos claramente ahora que tenemos 3 cláusulas que están representando al conjunto delta. Debemos ordenar y renombrar. Ordenar será poner una cláusula debajo de la otra, enumerarla y renombraremos en el caso de que en más de una cláusula aparezca el mismo nombre de variable. Entonces, en esos casos, nosotros deberemos colocar un subíndice a la variable que se estaría repitiendo en la segunda fórmula, a partir de la segunda fórmula. Podría ser que aparezca en más de una fórmula, sí es posible. Entonces, aquí simplemente los ponemos uno debajo del otro y los vamos a enumerar. Para nuestro caso no tenemos variables que se repiten en más de una fórmula, por tanto simplemente los vamos a mantener sin subíndices. No es necesario renombrar. Este es el primer paso, convertir delta a la FNC. Nos viene el siguiente paso, que es que convertir WN a lo que va a ser la FNC. Esto con el fin de hablar el mismo idioma. Entonces, voy a proseguir desde donde me quedé y ahora voy a empezar a convertir la segunda parte de la fórmula. Hemos visto que esto lo podemos hacer de forma paralela, de manera de que no tengamos que regresar, ¿no? Entonces yo estoy haciendo aquí una pequeña simulación de que estoy retornando y ahora voy a hacer la parte de W. Entonces inicio. Elimino el cuantificador, perdón, la implicación. En este caso tengo una implicación, niego el antecedente, mantengo el consecuente. Voy a la reducción del ámbito de la negación. Al negar esta primera parte me aparece la negación de un término. Por tanto, esto debe estar en su forma más simple hacia el predicado. Entonces, lo mismo que habíamos hecho anteriormente, invertimos la conectiva y negamos el predicado asociado. Debemos estandarizar variables. Verificamos si cada cuantificador está haciendo referencia a un único nombre de variable. Y en este caso tenemos para todo B, existe X y existe Z. Los tres hacen referencia a diferentes nombres de variable, por tanto, no es necesario el poder, en este caso, estandarizar. Vamos a aplicar la función de Scholen. Para aplicar la función de Scholen, nosotros debemos analizar en qué caso estamos. Entonces, aquí es muy importante dónde están los paréntesis, ¿no? Entonces, vemos acá adelante no hay ningún paréntesis.
Y la segunda parte sí tiene paréntesis, pero estos paréntesis están asociados más solo a este término, ¿no? Por tanto, deberíamos decir que estos existenciales no están en el ámbito de este universal. Diferente sería si yo pusiera un paréntesis aquí y acá, ¿sí? Entonces, si tuviera ese paréntesis, este para todos sí está afectando a estos dos existenciales, ¿sí? Pero en este caso no, son fórmulas separadas. Ok, entonces, para el caso de X, como está nuevamente en el segundo caso, al no estar afectado por el universal, sustituiremos por una función muda de una constante que no existe en el predicado. Como estamos realizando la conversión de solo este predicado, en este predicado no existe ninguna constante. En realidad debería haber empezado quizás por A, ¿no es cierto? Para hacer una similitud, ¿no es cierto? Estoy utilizando B y C. En el otro caso tengo Z, va a ser sustituido por D y E, simplemente por nomenclatura. Ok. Esto va a permitir que podamos eliminar los cuantificadores existenciales y sustituiremos, en este caso, X por C y sustituiremos Z por E. Como este X también afecta en este caso, a esta constante, nosotros también afectaremos en ambos casos, ¿sí? Entonces, nosotros ya hemos eliminado los cuantificadores existenciales. Pasamos a, en este caso, realizar lo que va a ser la forma Prenex. Como es un solo cuantificador universal, ¿no es cierto? Ya se encuentra en la forma Prenex, por tanto, no necesito realizar nada. Paso a la siguiente fase, ¿no es cierto? Rescato lo que ya había hecho y ahora debo convertir la matriz al FNC. Sabemos que la parte correspondiente a los cuantificadores que están por delante ahora y solo corresponden a los cuantificadores universales se llamarán prefijo y toda la fórmula que está por detrás corresponderá a la matriz. Entonces, verifico si la matriz se encuentra en la FNC. Entonces, deben ser pequeños subconjuntos de O's con negaciones o términos solitos relacionados con mis. Entonces, en este caso yo tengo simplemente conectivas O's y negaciones, por lo cual podría decir que todo esto ya está en la forma normal conjuntiva. Es una sola cláusula. Pero además aquí tengo algunos paréntesis, aquí tengo por ejemplo 2 paréntesis, ¿sí? Que nos están haciendo referencia a que esto estaba agrupado. Entonces ahora al ya no estar agrupado, ¿no es cierto? Lo que podemos nosotros hacer es precisamente eliminar esos paréntesis ya que se refieren a la misma conectiva, ¿no? Entonces tenemos ahora 3 términos, 3 predicados que están asociados con un solo cuantificador. Podemos eliminar ese cuantificador ya que estamos seguros de que todas las variables están cuantificadas universalmente, ¿sí? Y de aquí nosotros tendremos precisamente solamente una fórmula. Esta fórmula, ahora que está en el formato en este caso, FNC, ¿no es cierto? Nosotros podemos asumir que ya es la conversión a cláusula, entonces está en la forma normal conjuntiva y será su comentario. ¿Qué es lo que debo buscar ahora? Es precisamente este predicado al iterar. Entonces, iteramos. Al iterar, lo que debo hacer es ahora tratar de llegar a esta función. Y para llegar a esta función, ¿no es cierto?, debo verificar dónde puedo encontrar alguno de estos términos. Entonces, necesito un T de C, un R de C de E. Pero aquí tengo un T de Z y tengo un R de Z de A. Resulta que esta, al ser una variable, podría ser la representación de más de una instancia del dominio. Lo mismo esto. Pero esta está correspondiendo a una sola instancia. Entonces, es aquí donde precisamente nosotros vamos a ir aplicando lo que va a ser la operación de unificación, donde podríamos hacer cambios de variable válidos de manera de que podamos llegar a aquello que estamos buscando.
Entonces, veo que tengo la segunda parte más o menos, pero la primera no la tengo, pero la primera está por acá. Entonces veremos si es posible eliminar la primera parte, que en este caso no corresponde a lo que estoy buscando. Entonces veo que precisamente tengo aquí un Q de C y aquí tengo un no Q de Y. Cuando está en su variable es la representación de una o más instancias, mientras que cuando está con una constante, en este caso en mayúscula, representará una sola instancia. Sabemos que nosotros podemos generalizar de manera de llevar una constante a una variable, hacer que represente más de una. ¿Por qué? Porque están universalizados los conceptos. Esa es una base sobre la cual ya estamos suponiendo que al haber hecho una buena conversión, ¿no es cierto?, todos los conceptos son verdad para todo el dominio. Entonces, aquí podemos hacer entre en este caso, las cláusulas 1 y 3, podemos haciendo el cambio, en este caso el cambio de unificación. A por W, estoy generalizando, ¿no es cierto? A por W y C por Y, en este caso la constante hacia una variable es algo que se ha recomendado cuando hemos hecho unificación. En vez de llevar la variable hacia una constante, siempre es mejor llevar la constante hacia una variable. En el caso de A, lo mismo, ya que precisamente nosotros no estamos buscando A, estamos buscando E. Entonces, podemos aprovechar ya al estar haciendo esta operación, el poder hacer el cambio. Entonces, lo que nos resulta será por la regla de inferencia de resolución aplicada a predicados, al hacer la conversión de C a Y, nosotros obtendremos Q de Y. Al encontrarse con no Q de Y, esto permitirá que precisamente podamos eliminar estos dos predicados de la fórmula y nos restará simplemente T de Z o R de Z. Por la forma en que se presenta WN, nosotros ya sabemos que con que probemos una parte, sea esta un solo término o sean varios, hemos probado el total por la forma en que se presentan precisamente sus conectivas. En este caso, el valor de verdad, sea que uno de ellos sea verdad o sea que varios sean verdad, entonces permitirá que se pueda obtener directamente como verdad el valor del término que no está presente. Aunque también lo podríamos añadir. Pero yo voy a hacer por el lado de una parte ya es verdad. Entonces acá me falta poder generar ya sea C y E, ¿no es cierto? O generalizar esta parte. Pero como lo que estoy queriendo probar es que para esta instancia es verdad, entonces tendré que instanciar, en este caso, el predicado obtenido. Entonces, lo que yo voy a hacer es cambiar y voy a decir, quiero Z en la instancia C y quiero W en la instancia E. Aquí ya encuentro efectivamente T de C, R de CE. Al ser esto verdad, por ende esto también será verdad. Por tanto, podré decir que queda demostrado. Vemos que al final la variación respecto de lógica proposicional en la metodología no será el modo en que vamos a nosotros iterar entre las funciones. La misma regla de inferencia se está aplicando. Ahora, lo que sí debemos tomar en cuenta es el hecho de que nosotros debemos unificar además de simplemente iterar. Esta unificación nos va a permitir el poder establecer si estamos queriendo que la demostración se haga en un dominio amplio o en un dominio específico. Entonces, siempre por recomendación, primero llevar a lo general, y de lo general cualquiera de las instancias que esté dentro del dominio será verdad, si es que la conversión ha sido realizada de manera adecuada. Ok. Pero esta es por resolución. ¿Qué pasa por refutación? Entonces, por refutación, tomamos el mismo ejemplo, ¿sí? Y empezamos con el primer paso. El primer paso nos dice convertir delta al FNC, lo cual ya habíamos hecho en el paso anterior. Entonces, sé ya que tengo
de la conversión, que no va a variar en este punto, tengo 3 nuevas cláusulas. Estas cláusulas simplemente las voy a extraer. El segundo paso nos dice convertir la negación de WN a la FNC. En este caso, esto era WN. Para resolución sabemos solo convertimos WN, pero para refutación necesito negar antes de convertir. Entonces, voy a empezar a aplicar todos los pasos de conversión, pero con la fórmula negada. Entonces, niego la fórmula y voy a empezar a convertir, ¿no? Entonces, primero la implicación, donde niego el antecedente, mantengo el consecuente. Elimino la negación anidada. En este caso, voy a eliminar, para este caso, la negación, voy a invertir lo que es la conectiva de disyunción, voy a invertir el cuantificador existencial, el cuantificador existencial asociado a Z de la misma manera, y niego el predicado, por lo cual también se invertirá la conectiva. Ok. Verifico si debo estandarizar variables. De la misma manera que hicimos anteriormente, aquí vemos que los cuantificadores, aunque han cambiado de nomenclatura, ¿no es cierto?, siguen referenciando cada uno de ellos a una distinta variable. Ok, entonces acá vemos que hemos aplicado el paso 2 y el paso 3. Debo eliminar el cuantificador existencial. Paso 4. ¿Cómo lo voy a hacer? En este caso, como es único, verifico si este está siendo afectado por algún cuantificador universal. Ninguno. Por tanto, la variable cuantificada existencialmente deberá ser sustituida por una función muda de una constante que no existe acá. Entonces, no existe A y podré sustituir por B. Ok. Vamos hacia el siguiente paso, sería el 5. 5 nos dice llevar a la forma prenex. Llevar todos los cuantificadores por delante. El paso 6 nos indica poder llevar la matriz a la forma normal conjuntiva. En este caso verificamos que al ser solamente la conectiva y la que está presente, ¿no es cierto?, cada uno de estos términos o predicados se constituirá en una cláusula por sí sola. Por tanto, lo único que haré será eliminar los paréntesis, de manera que al ser la misma conectiva, el valor de verdad de este predicado no variará si es que existen o no los paréntesis. Vamos al paso 7. El paso 7, ¿qué hacemos? Eliminamos los cuantificadores universales, pero además voy a hacer el 8. Sustituir las is por comas. Entonces, elimino los cuantificadores universales y como tengo 2 is, genero. Ordeno y renombro. Entonces tengo 1, 2, 3. 3 cláusulas, pero resulta que aquí yo tengo en 2 cláusulas la aparición de la variable X. Por tanto, la primera se respetará en nombre y a partir de la segunda incluiré un subíndice que pueda hacer la diferenciación de estas variables. Ok. Hasta aquí solo he convertido la negación de WN a delta, ¿cierto? Paso 3 me indica unir los resultados de 1 y 2. Entonces ya tengo aquí el resultado de 1 y le añadiré el resultado de 2 de forma correspondiente, ¿no? Entonces, aquí tenía 3 fórmulas, ahora más las 3 de la conversión de la negación de WN, conseguiré en este caso lo que va a resultar ser ahora delta, ¿sí? Delta unión la negación de WN. Paso 4 nos dice iterar en delta hasta que, aquí que nos dice, hasta que o no existan más cláusulas para iterar o haya encontrado el conjunto vacío. En refutación siempre debemos recordar, debemos encontrar el conjunto vacío. Entonces, aquí vemos que fácilmente nosotros podemos iterar con 2 cláusulas o quizás con más también, ¿no es cierto?
de manera de llegar al vacío. Entonces tengo aquí T en literal positivo y tengo no T en literal negativo, simplemente que sus valores asociados no son referenciados por la misma variable. Uno está en su forma de instancia y el otro está en su forma de variable. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente entre 4 y 5, ¿no es cierto? Vamos a generar lo que va a ser el conjunto vacío. Pero me podrían decir, ¿por qué aquí si esto solamente es WN? ¿Debería utilizar estas? También se podría. Pero ya con esto nosotros estamos demostrando. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Seguramente estas dos, luego con estas otras dos y podríamos llegar también al vacío. Pero en este caso nos dice en el conjunto unión. Por tanto, utilice ya sea estas dos o utilice con algunas de delta, entonces llegar al vacío debe ser el objetivo. Entonces, llegué al vacío, queda demostrado. Vemos que, nuevamente, igual que en lógica proposicional, la refutación en pasos nos va a permitir poder agilizar lo que va a ser una inferencia de forma sencilla, pero más aún, si estamos con una WN que en este caso es referencia a una cláusula explícita, que posiblemente no se encuentra en todos sus ámbitos dentro de lo que sería la inferencia, entonces podríamos nosotros a través de refutación hacer una ratificación mucho más rápida y automática que simplemente hacer el análisis subjetivo respecto de qué conectivas están, si éstas podrían o no considerar una verdad absoluta con una verdad parcial. Entonces ahí nosotros podemos asumir precisamente estas características. Ok, primer ejemplo. Vamos a un ejemplito más. Este es otro ejercicio donde de igual manera tenemos el conjunto delta. Vemos que la llave termina aquí, por tanto aquí tenemos delta y queremos nuevamente demostrar WN, ¿no? Que está a continuación de este signo que lo conocemos más común entonces. Ok, iniciamos y aquí voy a tratar de hacerlo simple. Ya no voy a nombrar en total las reglas de conversión, simplemente las voy a referenciar por el número al que corresponden. Puede ser que en muchos casos las reglas no se apliquen, por tanto, simplemente diré que no aplica o la nombraré al lado de la que sí se aplicó. Esa puede ser una forma para evitar tener que hacer el nombramiento de cada una de las reglas en cada momento. Entonces, con enumerar la regla que se ha aplicado para la conversión será suficiente. Entonces, primero iteramos. Iteramos para convertir delta a la FNC. Entonces, para convertir, nosotros aplicamos primero la eliminación de la implicación, ¿cierto? Paso 1. Negamos el antecedente, mantenemos el consecuente. Aquí no hay implicación, aquí hay una implicación y afecta a este término y a este término. Aquí es muy importante ver hasta dónde es el término, ya que en este caso el término está incluyendo al cuantificador. Por tanto, la negación deberá ser para todo el término, no así solamente para el predicado asociado, ¿no? Ok, tenemos varias negaciones que están en este caso por delante del cuantificador y por tanto todavía pueden afectar al predicado asociado. Eliminamos el ámbito de las negaciones invirtiendo los cuantificadores según sean su aparición. En este caso, tenemos el cuantificador existencial, se convertirá en el cuantificador universal, negando además el predicado asociado. Aquí lo mismo, el existencial se va a convertir en un universal, negando además el predicado asociado. Aquí la negación del cuantificador universal se convertirá en una cuantificación existencial, negando además el predicado asociado. Lo demás no va a variar ya que
no incluye ninguna negación. Paso 2. Paso 3. Estandarizar variables. Veamos dónde tenemos repeticiones de variables. Entonces aquí teníamos para todo X y un existencial X. Entonces la primera C va a respetar, la segunda deberá ser cambiada por otra variable. Vamos por Y. Tengo un para todo Y, tengo un existencial Y, tengo aquí otro para todo Y y también tengo aquí un para todo Y. Entonces, aquí veo que tengo 4 cuantificadores que hacen referencia a al mismo nombre de variable. Por tanto, el primero lo respeto y los demás los voy a ir cambiando por otro nombre. Entonces, aquí empiezo con Z. El predicado asociado tendrá que cambiar a Z. Aquí tenía Y, voy a cambiar a W, el predicado asociado tendrá que cambiar a W. Y el último, que ya aquí en mis variables tradicionales se acaban, si quieren, ¿no? Y pongo U. Entonces puedo utilizar cualquier letra en minúscula, vuelvo a recalcar. Y pues cambiaré en el predicado asociado. Scholen, aplicación de la función de Scholen. ¿Dónde tengo existenciales? Tengo acá. ¿Cómo está este existencial? Resulta que este existencial se encuentra afectado por este universal, por tanto, deberá su variable cuantificada existencialmente ser sustituida por una muda de la variable cuantificada universalmente. Aquí tengo otro existencial, pero este existencial, por la forma en que está, ¿no es cierto?, no es afectado por ningún universal. Por tanto, está en el caso 2 y la variable cuantificada existencialmente deberá ser sustituida por una muda de una constante que se convertirá en otra constante. Aquí, por ejemplo, estoy considerando que aquí existe A, aquí existe B, por tanto no puedo usar ni A ni B. Entonces utilizaré la siguiente, C y D. Aquí simplemente estamos suponiendo que C y D son variables todavía sin asociación al dominio, pero estaríamos suponiendo que pertenecen al dominio de la variable que se está tratando de representar. Entonces, pertenecen al dominio de, en este caso, B. Hacemos la sustitución eliminando el cuantificador existencial en ambos casos, ¿no? En el primer caso nos surge un Q de A de H de X y en el segundo caso un P de D de B, estando en este caso esta constante en su forma de variante, de instancia base, mientras que esta todavía es una representación con una variable alfabética. ¿Ok? 5, llevar a la forma prenex. Ahora, ¿cuántos para todos tenemos? Tenemos 1, 2, 3 y 4. Como todas las variables ya han sido universalizadas, ya no existe en ninguna parte un cuantificador existencial, entonces sabemos que no importa dónde las pongamos, estas van a seguir teniendo el mismo efecto. Entonces, las ponemos por delante y tenemos por detrás lo que es en este caso, el conjunto de la matriz. Paso 6, llevar la matriz a la FNC. Aquí verificamos cómo estamos. Tengo un pequeño conjunto de O con negación y un solo término y un conjunto de O's con negaciones. Entonces tengo pequeños subconjuntos de O's relacionados con Is. Sabemos que un término por sí solo puede ser una cláusula. Entonces ya está en la FNC. Entonces no debería aplicar propiedades distributivas, asociativas. Entonces aquí tengo un doble paréntesis que estaba por el para todo interno. Aquí tengo un paréntesis igual interno, ¿no es cierto? Que estaba por el para todo U. Entonces ahora sí puedo asociar debido a que aquí dentro tenemos solo conectivas O's y aquí dentro solo tengo una conectiva O. Ok. Eliminamos algunos paréntesis de manera de que nos puedan permitir el visualizar precisamente ahora las cláusulas de una manera mucho más simple. 7.
eliminamos los cuantificadores universales. Simplemente los borramos. 8. Sustituimos las is por comas. Ahora, de forma clara, podemos ver que al sustituir las is por comas, he separado lo que son los predicados y ahora los tengo en formato de cláusulas. 9. Ordenamos y renombramos. Entonces tengo una cláusula, 2 cláusulas y 3 cláusulas. ¿Sí? Ok, entonces hasta aquí simplemente he convertido delta a la FNC. ¿Sí? Ok, entonces voy ahora a convertir WN a la FNC. En este caso solo WN. El primero no tiene implicaciones, no aplica. El segundo, hay negaciones anidadas, no tiene, no aplica. El tercero, hay más de un cuantificador referenciando a la misma variable, solo existe un cuantificador, no aplica. 4. ¿Existe algún cuantificador existencial que eliminar por la función Scholen? No existe, no aplica. El caso de ordenar, en este caso hay un solo cuantificador, se encuentra en la parte delantera, por tanto, ya está. 6. La la matriz se encuentra en la FNC. Es un solo término, un solo predicado, por tanto, por sí solo ya es una cláusula, ya se encuentra en la FNC. 7. No hay conectivas, eliminar el cuantificador universal. Ese sí aplica. Lo eliminamos, estamos seguros de que está universalizado, en este caso el predicado. 8. Sustituimos las is por comas, no aplica. Entonces, ya nosotros podemos estar seguros de que esto constituye ya WN convertido a la FNC. No debo ordenar, no debo renombrar, ya que simplemente necesito la cláusula. Ok. Debo iterar entre estos términos de manera de conseguir esto. Entonces, es un no P. Aquí tengo un no P, aquí tengo otro no P. En este caso son 3 términos, en este solo son 2. Como en este son 2, podría buscar eliminar este término. Busco si en algún lugar tengo el no Q. Tengo aquí un no Q. Entonces podría yo simplemente aplicando la regla de resolución, pero resulta que no son iguales. Aquí es QA de H de X y aquí es QA de W. Entonces aquí debemos aplicar primero una operación de unificación, cambio de variable, de manera que ambos sean semejantes, iguales, tanto en nombres de variables y de constantes, ¿no? Entonces voy a simplemente hacer un cambio de h de x a w, ¿no es cierto? Una función de una variable hacia una variable. En este caso, como es h de x, no afectará a x, ya que estoy hablando de la función h de x y no del valor x simplemente. Sustituyendo, nos resultará en que ambos son QA de W y no QA de W, los cuales al ser complementarios se eliminan, resultándonos como, en este caso, cláusula final, no P de X, Y. Pero no es lo que estoy buscando no P de A de Y. Entonces, debo instanciar uno de los valores. Esto sí es posible, es admitido, sí es admitido. Por tanto, simplemente haré un cambio de variable más de manera de instanciar el valor. Entonces, X por el valor A. Como he podido encontrar WN, podré decir con seguridad queda demostrado. Esto por resolución. Y miren que, bueno, lo que hice anteriormente por 2 a 3 pantallas, ¿cierto? Ahora lo puedo hacer de una manera más simple. Aquí, ¿qué debemos resaltar? La parte de WN, ¿sí? Si ven, casi del 1 al, aquí digamos al 6, ¿sí? Son pasos que no aplican. Por tanto, yo podría haber hecho de forma 1 paralela y segundo simplemente no hacerlo y en el lugar que corresponda hacer el cambio simplemente, ¿no? Entonces podría haber hecho acá, aquí no hacer nada y aquí escribirlo, ¿no? Lo que interesa es aplicar bien los pasos.
En ese caso, si no aplican, no se ejecutará el paso y por tanto podremos pasar hacia los otros pasos que me permitirán poder llegar a la FNC. Pero sí es necesario tal vez hacer una consideración de verificación. Puedo hacerlo en forma paralela, de manera que al momento de estar convirtiendo delta, puedo también convertir en forma paralela el WN. En el caso de resolución esto es posible, ya que solamente estoy convirtiendo WN. Entonces no existe el paso adicional de negar primero WN. ¿Sí? Ok. Pero lo mismo debería sucedernos por refutación. Entonces, aquí ya voy a reutilizar, ¿no es cierto? Y por refutación para el mismo ejercicio, lo primero debo convertir delta a la FNC, eso ya lo tengo. Entonces, como ya lo tengo, simplemente ahora vamos a reutilizar. Segundo paso nos dice convertir la negación de WN a la FNC. Entonces aquí empiezo y voy a primero negar. Al negar, ¿no es cierto?, empiezo a aplicar los pasos de la conversión. Paso 1 no aplica. Paso 2, en este caso, eliminación de la negación, aplicación del ámbito de la negación. Esta negación va a invertir a este cuantificador y va a negar también su predicado. Por tanto, en este caso surge un existencial Y. Paso 3, no va a aplicar porque en este caso no existen más cuantificadores, es único, por tanto hay una sola variable referenciada. Paso 4, eliminar el cuantificador existencial. Como este se encuentra solo, sin ningún universal, amerita el caso 2. Por tanto, la variable cuantificada existencialmente será sustituida por una función muda de una constante que no exista y será igual a otra constante. Por tanto, tendremos una conversión de P a C. Pero hemos hecho hasta el paso 4. 5 no aplica, 6 no aplica, 7 no aplica, 8 no aplica, 9 no aplica. Por tanto, podríamos simplemente hacer una referenciación indicando que 5 y demás ya no aplican. Y ya nos encontramos en su formato de cláusulas, ¿no? Entonces, podríamos hacerlo como en resolución, ir repitiendo a medida que convertimos, o simplemente colocar los pasos en forma separada y solamente hacer referencia a aquellos pasos que realmente se están aplicando y los que no, pues no. Ok, hemos hecho el segundo paso de refutación. Tercer paso, unir los resultados de 1 y 2. Entonces, esta cláusula que ha resultado de la conversión, ahora debo añadirla. Será nuestra cuarta cláusula. En este conjunto que hemos conseguido debemos iterar hasta que, en este caso por refutación, repito, encontremos el conjunto vacío. ¿Por qué? Porque estamos yendo por el metateorema de la reducción al absurdo, no nos olvidemos. Entonces debemos llegar al conjunto vacío. Entonces aquí veo que tengo un P de AC, aquí tengo un no P de XY, pero que está asociado con un Q. Entonces podría repetir las mismas operaciones anteriores, hacer entre 1 y 2, cambiando H de X por W, por lo cual conseguiría simplemente no P de X, Y. Ahora este no P, ¿no es cierto?, debe buscar un opuesto, un complementario, de manera que pueda ser eliminado con este y llegar al vacío. Entonces, ahora, pero vemos que sus valores asociados no son los mismos, entonces debemos hacer un cambio. En este caso haré un cambio de Y por C y de X por A. En este caso estoy yendo al revés, estoy yendo hacia una instancia, entonces logro P de AC y no P de AC. Al ser estos contrarios, en este caso dan como resultado el conjunto vacío. Al encontrar el conjunto vacío, yo puedo decir que precisamente esto queda demostrado. Nuevamente, siempre que yo encuentre o logre demostrar por una de las metodologías,
por la otra también. Si por una no demuestro, por la otra tampoco debería ser demostrado, ¿no? Algunos me han estado preguntando por el WhatsApp, por ejemplo, que si en el sí, los ejercicios que les he dado para lógica proposicional, todos se demuestran. No todos se demuestran. Pero en muchos casos deben probar por ambas metodologías. Entonces, si por una se prueba, ¿sí? Por la otra también debe probarse. No es que por una sí y por la otra no. Por una a veces y por la otra quizás no. Alguna vez y la otra siempre. No, no hay eso. Siempre por las dos o siempre por ninguna. Entonces, si en una ya te da que no está probada y por la otra consigues que sí se puede probar, entonces posiblemente has cometido algún error o no estás haciendo alguna consideración. Entonces, debes tener cuidado al momento precisamente de la conversión. Estoy tomando mucho tiempo en la parte de conversión porque precisamente una buena conversión nos llevará a buenas cláusulas y estas buenas cláusulas nos permitirán poder hacer buenas operaciones de, en este caso, inferencia. Ok, aquí terminamos lo que es la aplicación de las metodologías, ¿sí? Entonces, igual que en lógica proposicional, lo que me faltaría sería la semántica, donde en la semántica dos operaciones nos interesan, la traducción y la interpretación. Aunque más que la interpretación, posiblemente la traducción. Estas fórmulas hasta ahora para nosotros son fórmulas sin significado, no tienen una interpretación, no sabemos qué significan. Entonces, sabemos que ha surgido de algún lugar, que alguien lo ha trabajado, pero ahora debemos relacionarlas con algún dominio, alguna descripción de un mundo en el cual yo quiero resolver algún problema, conflicto o planteamiento. Entonces, la siguiente clase ya vemos la última parte de lo que sería lógica de predicados de primer orden, que precisamente de la semántica, cómo es que yo puedo traducir y cómo es que yo puedo trabajar precisamente con estas fórmulas.